de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante te hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a estar orando por esta palabra. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, Señor amado, venimos ante ti, Señor, una vez más, Padre, ante tu presencia, mi Dios amado, dándote gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa para alabar y bendecir tu bendito y santo nombre, Padre de la gloria. Gracias por este privilegio, Padre bendito de la gloria. Te pedimos, Señor amado, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, Señor Jesús, para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor amado. Sea usted hablando a nuestras vidas, sea tu Espíritu Santo, mi Dios amado, tocando vidas y corazones, Señor amado, porque nosotros sin ti, Señor bendito, no somos nada, Señor amado de la gloria. Oh, te adoramos y te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es la alabanza y tuya es la adoración, Padre, por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Así pueden tomar sus asientos en esta noche. Amén. Ay, me disculpan, andamos un poco afectados de la garganta. Amén. En esta noche vamos a estar hablando del alfarero y el barro. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Ya todos hemos oído ese canto por ahí del alfarero. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Yo creo que más de alguno no en una ocasión, el proceso del cristiano es siempre estar en las manos del alfarero. Mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a estar en sus manos siendo moldeados. Porque mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a estar queriendo día a día ser perfeccionados, ser mejores para la honra y la gloria del Señor. Bendito es su nombre, amén. Porque mientras estemos aquí, siempre vamos a estar cometiendo errores, siempre vamos a estar fallándole al Señor, amén. Entonces, a diario necesitamos subir, bendito Dios de la gloria, a manos de nuestro Dios para que Él nos moldee. Bendito sea el nombre del Señor, a su imagen y a su semejanza, para que así estemos preparados para el día que suene esa trompeta. Bendito Dios de la gloria, nuestras vidas estén como Él quiere que estén. Bendito Dios de la gloria, porque Él viene por un pueblo limpio, puro y sin mancha. Bendito es el nombre del Señor. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que este proceso no es un proceso difícil, ni fácil tampoco. Todo lo que nosotros dispongamos ser el barro, que a muchos no nos gusta. A muchos no nos gusta estar ahí, pero nos toca estar ahí aunque no querramos. Amén. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, desde ese entonces somos llamados a pasar a las manos del Maestro para moldearnos. Porque no podemos llevar esta vida siendo iguales. Tiene que haber un cambio en nosotros. Así que por lo tanto el Señor tiene que venir y tomarnos en nuestras manos y hacernos nuevas criaturas, bendito Dios. Hacernos nueva vasija, bendito Dios, en nombre del Señor. Sabemos que el barro se compone de tierra y agua, bendito es el nombre del Señor, y eso somos lo que somos nosotros. Somos polvo y agua. Eso es lo que somos. Dice que al polvo somos y al polvo volveremos. Amén. Bendito es el nombre del Señor.
y de ahí el Señor nos ha sacado y ahí sigue trabajando el Señor con nosotros. Mucho tiempo en el proceso de estar siendo moldeados, amado hermano. Muchas veces nosotros, bendito es el nombre del Señor, nos quejamos. Porque es doloroso, es un proceso doloroso. ¿Sabía usted que después que el barro es formado, después que el barro, bendito es el nombre del Señor, ya la vasija está hecha y está como el alfarero quiera dejarla, tiene que ponerse al sol, a lo caliente, para que se seque? Semejante venimos a ser nosotros, no más que nosotros somos metidos y llamados al juego. Amén. Las pruebas, las luchas, las tribulaciones, pero dice el Señor que si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Bendito es el nombre del Señor. Siempre y cuando ese corazón esté dispuesto, ahí el Señor nos va a pulir. Ahí el Señor nos va a limpiar y nos va a hacer a su imagen y a su semejanza. Muchas veces en este camino, este proceso no es nada fácil. No es nada fácil. Nadie dijo que este camino es color de rosa. Muchos se han quejado y vuelto para atrás porque han puesto su mirada en hombre y no en Dios. Y hemos sido llamados a poner las miradas en Cristo Jesús, porque Él es el único perfecto y ahí nadie más. Si estamos aquí es porque somos imperfectos y porque necesitamos del Señor. Necesitamos de Él porque sin Él nosotros no somos nada. Sin Él nosotros estamos perdidos en este mundo. Y yo por nada del mundo cambiaría lo que ahora el Señor ha hecho en mi vida con lo que antes yo era. Porque antes lo único que había en mi vida era puro desgracia, puro lamento y anhelando la muerte. Así vivía yo. Cuestionando sin conocer de Dios y decía, ¿qué vine? ¿Por qué nací? ¿Qué vine a hacer a este mundo? ¿Por qué no nací en otra familia? ¿Por qué tuve que nacer en esta? Sin conocer de Dios de 12 años, ese era mi cuestionario. Haciéndole preguntas a Dios, altercando con Dios, ¿para qué me trajiste a este mundo? Y lo único que vivía pidiendo era muerte, quería morirme. Tantas veces que intenté quitarme la vida que perdí la cuenta. Bendito es el nombre del Señor que tuvo misericordia de mí y me arrebató de las manos de la muerte. Bendito es el nombre del Señor. Y yo esa vida no la deseo más. Aún así lo que Dios pase y los tiempos que esté pasando ahora en día no sean fáciles, esa vida yo no la deseo más. Porque hoy puedo tener tribulación, pero hay gozo en mi corazón. Porque hoy puedo estar en la tormenta, pero hay paz en medio de la tormenta. Bendito es su nombre. Mientras tanto antes no lo había. No había zozobra, ni comer tranquilo podía. Y le estoy hablando, no se crea de unos cuantos años atrás, no. Le estoy hablando que apenas la edad de 12 años, la edad de 13 años, y mi vida era un martirio. Y desde esa edad Cristo me empezó a llamar. Desde esa edad el Señor empezó a llamarme, y yo huyendo. ¿Por qué? Por los placeres del mundo. Porque me gustaban las fiestas, andar ahí en las fiestas, andar ahí. Imagínense, de 12 años no tenía nadie de domingo en mi casa. Mi papá ya no hallaba qué hacer conmigo. Él ya no sabía, en 2 ocasiones me lloró a mí y a mi hermano que ya no sabía qué hacer con nosotros. Que qué era lo que queríamos, porque él ya no sabía qué hacer con nosotros. Porque entre más nos daba, más nos le dábamos. Entre más me decía no lo haga, era como que me decía hazlo. Y el Señor empezó a tratar conmigo, bendito es el nombre del Señor, por medio de mi mamá. Yo tengo leves recuerdos de que ella me llevaba a la iglesia, al centro evangelístico, porque ella hace años atrás estuvo un tiempo entregada al Señor, ya lleva muchos años apartada del evangelio, pero yo estoy creyendo que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Y que Dios va a tratar con mi vida, bendito es el nombre del Señor.
Tengo el recuerdo de mi abuelita también, que por parte de mi mamá, cristiana también, cuando hacían vigilias que mi mamá me traía, tengo esos recuerdos. Pero como yo no me crié con ella, desde muy pequeña, por la vida que llevó mi mamá, mi papá tomó la decisión de arrancarnos de ella y nos crió mi abuelita. Le estoy hablando que quizá yo no tengo memoria de mi mamá pequeña, porque quizás yo tenía unos 2, 3 años. Pero aún así yo a ella la miraba porque vivíamos a las 5 casas y yo ahí la miraba. Ahí a veces cuando como le digo, me llevaba, me recuerdo también esos recuerdos que me llevaba a la iglesia y así me prestaba para ir ahí. Entonces donde yo me crié era un hogar católico, por parte de mi mamá, toda la familia, hasta donde yo tengo conocimientos católicos, celebradera de Purísima y todo lo que usted quiera. Entonces empezó eso a dominarme a mí, a meterme ahí en eso. Me recuerdo que di mi primera comunión y todo. Pero bendito es el nombre del Señor, porque dice el Señor que lo que es de Él nadie lo arrebata. Y que desde el vientre de nuestra madre hemos sido llamados, amén. Y a esa cortedad el Señor empezó a llamarme por medio de mi suegra, la mamá de mi esposo, ella cristiana. Yo me hice amiga de mi cuñada. Y yo me recuerdo que visitaba su casa, y hacían cultos, mi suegra iba a vigilia, mi suegra iba a ayuno, y me invitaba, y yo huía, y así. Hasta una vez que llegué a un ayuno donde la iglesia del hermano Francisco Solórzano, y yo me recuerdo que ahí se me plantó una hermana a la hora del llamado, y esa hermana no se me quitó ni por 10, 15 minutos haciéndome el llamado. Me tenía tan desesperada que opté por caminar al altar. Imagínense, la hermana ahí, pase. Ay, Dios, dije yo, ni modo, y pasé al frente. Pero sabe que ese día yo tuve la experiencia más linda de mi vida. Algo que yo nunca en mi vida había experimentado fue la presencia del Espíritu Santo. Porque yo me recuerdo, ahí al frente, yo me recuerdo que estaban orando por mí, amén. Y yo me recuerdo que en lo que estaban orando yo cerré mis ojos. Levanté las manos, yo sin saber yo levanté mis manos y cerré mis ojos. Y cuando me di cuenta las lágrimas estaban corriendo en mi mejilla. Pero como había tanta rebeldía en mi corazón, yo me acuerdo que cuando terminaron de orar yo abrí mis ojos y donde yo me sentí las lágrimas, ¿qué me pasa a mí? ¿Y por qué yo estoy llorando? Y empecé a secarme las lágrimas, mire. Y me puse toda seria y luego me recuerdo que cuando salimos del ayuno, mis cuñadas, como eran tremendas, iban molestándome. Entonces, hermana, ahora sos hermana. Ahora y la quedo viendo y digo, ¿qué te pasa? Yo pasé porque ya no aguantaba la señora esa que estaba ahí. Bendito es el nombre del Señor. Ya me tenía desesperada y por eso tuve que pasar al frente para quitármela de encima, le digo yo. Y mi suegra, me recuerdo que me quedó viendo y me dijo, si no lo hiciste de corazón, entonces no hiciste nada, me dijo ella. Pasó el tiempo, así pasé yo, miren. Y el Señor ahí, yo me recuerdo que mi suegra siempre me hablaba y yo ahí batallando con la vida, porque yo así quería, siendo una niña. Dios me sacó de un hogar hecho un desastre, si por así llamarlo, porque mi mamá con su mundo, mi papá con el suyo. Yo vivía en la casa de mi papá, pero era como que él estaba pintado en la pared. Él no sabía qué me pasaba a mí, él no sabía las necesidades que yo tenía, nada. Yo y mi hermano éramos un desastre total y la vergüenza de la familia. Porque lo que más o menos hermana Ruth, hermana Sonia conocen la familia, saben que ahí en el sector donde nosotros vivíamos, ay, los joteros, estudiados, preparados, con nadie se meten, ellos no se relacionan con nadie en el barrio, y yo y mi hermano éramos la lacra de la familia. Imagínense. Pero así nos llamó el Señor, porque por eso vino el Señor. Por lo más vil y lo más menospreciado de este mundo. Por eso vino Él a morir en una cruz. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Que ahí entramos usted y yo, alabado sea su nombre, amén. Yo recuerdo que
En una ocasión, lo que me puede decir, hermana, que está relacionado con el tema, porque yo entré a ese llamamiento, a ser llamada y moldeada a las manos del Señor. Amén. Yo me recuerdo que en una ocasión yo estaba bañándome. Yo me había peleado con mi hermana, pero yo sabía que mi hermana estaba en el lavandero, que estaba pegado en el baño. Yo había optado y ya estábamos encaminándonos tan mal que yo y mi hermano, cuando todos se dormían, mi hermano dejaba la puerta abierta, nos íbamos a acostar y nos salíamos cuando toditos estaban dormidos. Él quizás tenía 14 años y yo 13, imagínense. Y nos salíamos a medianoche, ahí parecíamos ladrones. Él abría y iba detrás de él. Y daba las 11, 12. En una ocasión me acuerdo que amanecimos los dos y cuando mi hermana se levantó como a las 5 a abrir la llave del medidor afuera, cuando ella estaba de espalda, nosotros aprovechamos a meternos corriendo para que no nos vieran y nos fuimos a acostar. Los dos nosotros. Y así estaba agarrando esto, y ya cada vez iba más, mi hermano ni se diga. Él bebiendo licor, él hueliendo pega, él fumando droga, a esa edad, hermano. Mi papá lo corrió de la casa, le tiró todas sus cosas a la calle, y ya el muchacho iba peor, amén. Yo me recuerdo que esa vez yo estaba bañándome y de repente yo empecé a mirar una bolita así de luz que daba vuelta alrededor de mis ojos. Y cuando yo me dio curiosidad, yo decía, ¿qué es eso? Yo empecé a voltear mis ojos, mi mirada buscando porque yo quería ver eso. Conforme yo iba buscando eso, yo me recuerdo que empecé a marearme. Y yo estaba puro jabón y empecé a echarme agua rápido porque yo sentía ya que mis pies estaban sin fuerza. Y logré llegar a la puerta, abrir la puerta y del marco de la puerta yo no pasé. Ya no pude caminar más. Y yo me acuerdo que yo llamaba a mi hermana, llamaba a mi tío, llamaba a mi primo, que mi tía Fran, así estaba, queriendo adivinar cuál de ellos estaba lavando porque yo oía el agua y como mi hermana no me hablaba, ella no me hacía caso, pero ella era la que estaba ahí. Cuando ella pasó a tender la ropa, yo me acuerdo que ella pasó y se paró enfrente de mí y me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y yo solo le dije, agárrame que me caigo y pum, caí. Me recuerdo que me abrí mis ojos y una tía mía iba encima de mí dándome en el pecho, dándome en el pecho. Y abrí mis ojos, las miré y así instantáneamente volví a cerrar mis ojos. Cuando yo desperté estaba en emergencia en el hospital en Infonseca y tenía a mi mamá alrededor. Mi mamá ya se disponía a dar la vuelta cuando le dijo el doctor, ya está despertando. No sabían los doctores qué me habían pasado. Yo convulsioné, yo tiré espuma por la boca, yo me les puse morada, mis ojos daban vueltas, las manos moradas, la boca morada. Y lo único que le dijo el doctor a mi papá fue, si usted quiere salvarle la vida a su hija, tiene que hacerle una tomografía, que en ese entonces solo la hacían en el Hospital Bautista y valía $300. En ese entonces eso era una fortuna, peor para mi papá que tenía como 2 años de estar trabajando. Mi papá habló con un tío mío que ellos están mejor posicionados para la gloria de Dios, ¿verdad? Pues ahí tenían más posibilidades y le dio los $300, me hicieron las placas y no me hallaron nada. En el momento no tenía nada, todo estaba bien, no sabían, no se explicaban por qué, porque ellos decían que eso era de un tumor, una lesión y que no sabían. Me mandaron por 3 años tratamiento para que yo no volviera a convulsionar. Y aquí viene la vara de Dios y aquí viene donde Dios empieza a tratar con mi vida. Porque ¿sabe qué? Después que yo me salía a las 10 de la noche, a las 10 de la noche estaba dormida. ¿Sabe qué hizo el Señor, amado hermano? Que cuando yo me acostaba a dormir a las 10 de la noche, al día siguiente yo amanecía convulsionando. Y nadie lo sabía en mi casa, yo me quedaba callada. Entonces en mí empezó a entrar temor y yo ya no me salía.
Cuando yo miraba la hora, que eran las 9 de la noche, yo salía corriendo, pero no para salirme, sino para meterme a dormir. Porque yo sabía lo que me esperaba después. Ahí empezó el molde de Dios en mi vida. Ahí empezó a trabajar Dios en mi vida. Ahí empezó a Dios a tratar conmigo. Luego de eso pasó el tiempo y así quedé yo ya no me salía. Los problemas en mi casa seguían, amén, con mi papá, porque yo, aunque ya no salía de noche, siempre estaba incontrolable, y ya luego me enamoré y peor, mi papá ya no me controlaba. Ya después estaba la propuesta que mi esposo iba de viaje para los Estados Unidos, yo ya no aguantaba mi casa, y dije, aquí se terminó todo. Y me fui, agarré mi ropa sin decirle nada a nadie y me fui con mi esposo. A la semana de estar con él, ya viviendo en su casa, nos casamos por civil. Mi mamá no estaba, mi mamá estaba en Panamá. A la otra semana de haberme casado con él, estábamos saliendo para los Estados Unidos. Cuando yo me fui con él, yo nunca en mi vida me imaginé que Dios iba a obrar de esa manera. Porque a pesar de los problemas que tenía en mi casa, yo amaba a mi familia y yo no deseaba salir del país porque nunca lo había deseado ni me imaginaba. Y yo me acuerdo que mi suegro me dijo, pensá bien la decisión que vas a tomar. Y pasaron los días, yo no hallaba qué hacer, yo no comía, bajé de peso, Mi papá me mandaba a llamar y yo no estoy loca para ir, decía, ni quiera Dios me mata. Si yo me le aparezco me mata, decía yo. Y no iba. Sí, hay que decirle que ahí llego, ahorita llego. Y ahí se quedó el varón esperándome porque yo no llegué. Cuando yo iba a los estados, ahí empezó el Señor en el camino a tratar conmigo. Me acuerdo que los muchachos ya ellos tenían más conocimiento y empezaban a orar, a leer la Biblia, entonces yo empecé ahí a meterme con ellos. Cuando llegamos allá, yo me acuerdo que ellos empezaron a ir a la iglesia y yo empecé a quedarme en casa. Váyanse ustedes. Vamos al culto, váyanse ustedes. Mi hermano, para la gloria de Dios, se fue conmigo también y le doy gracias a Dios porque si mi hermano se hubiese quedado aquí, posiblemente ya estuvieran muertos. Pero Dios tenía trazado un plan para los dos, bendito es el nombre del Señor, porque para la gloria de Dios, hoy Él está sirviendo a Dios, bendito es el nombre del Señor y está trabajándole al Señor, amén. Y yo me recuerdo eso, hermano, yo no, váyanse ustedes, y así. Y vuelvo otra vez con las convulsiones. Ese es el proceso de Dios, amén. Cuando Dios te dice, no entendiste, aquí va otra vez, empezamos de nuevo. Y ahí volví a entrar al proceso de Dios hasta que ya entendí yo que era Dios el que me estaba llamando, era Dios el que estaba poniendo ese aguijón ahí para que yo pudiera entender. Y empecé nuevamente a ir a la iglesia y ahí ya vine conociendo al Señor. El Señor sanó las heridas de mi corazón porque yo intenté quitarme la vida muchas veces. Nunca tuvo éxito Satanás hasta un día. Yo me acuerdo que hice un revoltijo tremendo. Pastilla de mi hermano que padecía del asma, pastilla de mi abuela que padecía de artritis, de azúcar. Yo hice un revoltijo tremendo y me lo bebí y me acosté. A las 12 de la noche yo estaba empezando a tener reacciones de todo el medicamento que yo había tomado. Me llevaron de emergencia y mi papá todavía de mala gana iba hablando, solo tonteras hacen y hablando, y yo lo quedaba viendo y yo más decía, más rápido me quiero morir, decía yo. Yo me acuerdo cuando mi hermano me metió al centro de salud, la doctora me dijo, porque él se bajó del carro, él no se bajó. Lleva la voz, le dijo a mi hermano.
Y mi hermano era bien delgado y a como pudo me metió para adentro, arrastrándome. La doctora empezó ahí a escribir y a hacerme preguntas y me decía la doctora, dígame la verdad, ¿qué bebió usted? Y yo la quedaba viendo y le decía, yo no bebí nada, porque yo me había propuesto que ese día yo me moría y que no le iba a decir a nadie lo que yo había hecho. Dígame qué bebió, me decía la doctora. Usted bebió algo, que yo no bebí nada, no entiende, le decía. Y agarró un papel la doctora y le dijo, miren, tome, le dice. Llévesela para su casa, le dice. Algo que comió le haber hecho daño, le dice. Cuando ya mi hermano a mí me levanta, hermano, yo ya estaba tiesa. Yo no podía caminar. Yo no sentía mis pies. Yo estaba morada. Y yo me acuerdo haber visto la expresión de mi hermano en su cara, y él pegaba grito y me lloraba y me iba arrastrando porque yo no caminaba, él me iba arrastrando para afuera y me decía, Pipita, decime qué hiciste, Pipita. Yo no quiero que te muras, decime qué hiciste, Pipi, yo te quiero, yo no quiero que vos te muras. Y iría matándome con él. Pero ahí él, miren, qué tremendo es esto, ¿verdad? Así somos los hermanos, así somos. Más de algunos siempre ahí vivimos y somos los que más adoramos al final. Eso me pasó con él y yo me recuerdo que él me decía, Pipita linda, decime que bebiste, yo no quiero que te muras, yo no quiero que te muras, yo no quiero que te muras. Y yo lo quedaba viendo y yo le decía, hermano, hoy yo me muero, no te voy a decir. Ya casi ya por la puerta, él me dijo, Pipi, por amor a Dios, yo no quiero que te muras, decime qué es lo que hiciste. Y me conmovió mi corazón. No él, el Señor. Dios tocó mi corazón en ese momento y yo lo quedé viendo y le dije, sí, Pipi, yo me bebí unas pastillas. Mire, hermana, ese muchachito de 14 años iba luchando conmigo para sacarme. Y cuando le dije eso, yo no sé de dónde él sacó fuerza, me agarró y en un 2x3 me puso de nuevo con la doctora. Y le dijo, ¿y eso que se bebía una pastilla? ¿Ves? Yo sabía, le dice la doctora. Y ya tenía la orden lista. Ya tenía la orden lista, llévense la emergencia al hospital del niño. Me llevaron de emergencia al hospital del niño. Cuando mi hermano le dice a mi papá, ¿qué es lo que tiene? Mi hermano le dice, se le dio la pastilla. Con solo verle la cara a mi papá, yo dije, por esto me quería morir. Y empezó a dar una retajida a él a su manera. Me acuerdo que me metió, ahí me metieron en silla de ruedas porque yo no podía caminar. Yo iba allá, todo esto de aquí para abajo, yo lo llevaba tieso. Yo no podía caminar. Me metieron, y lo peor de mi vida vino cuando empezaron a meterme sondas por la nariz para lavarme el estómago. Yo empecé a patear al doctor, yo empecé a darle manotazo al doctor y a decirle que me dejaran. Y lo que los doctores esperaban era que yo tirara las pastillas. Pero yo solo tiré pura agua, no tiré ni una pastilla, y me había bebido como 15 pastillas y no había tirado ni una. Y el doctor quedó viendo a mi mamá, cuando miré yo, mi mamá ya la tenía ahí, estaba mi papá, y el doctor le dijo, mire, le dice, lo siento mucho, la vamos a meter en observación, pero ya las pastillas ya están en el organismo, no tiró una, le dijo, vamos a ver qué pasa con ella. Me metieron, ahí estuve, me puse consuelo, me estuvieron tratando, haciéndome lavados en el estómago. Yo ya estaba Dios de mi vida, que ya no, de tanto dolor, ahora sí, ya deseaba recuperarme. Después pedía recuperarme. Yo me acuerdo que a ese lugar llegó una hermana con una Biblia, porque antes era permitido que los hermanos fueran a predicar hasta las camas de los enfermos. Y yo me recuerdo que llegó una hermana a predicarme la palabra de Dios.
Y ahí donde ella llegó y empezó a hablarme de la palabra de Dios, yo no quería nada. Yo le dije, yo soy católica y católica me voy a morir. Y mi hermano me quedaba viendo. Y me dice mi hermano, ¿por qué decís eso? Porque eso es lo que yo soy. Le dije, si vos querés aceptarlo, aceptalo vos, le dije. Y la señora se me quedaba viendo y me hablaba. Y vino y le dijo a mi hermano, yo sí voy a aceptarle. Dice, ¿sabe por qué? Y a mi hermano le empezaron a salir las lágrimas. Y le dijo, porque yo le pedí a Dios que si ella no se moría, yo lo iba a aceptar, le dije. Y yo no me morí. Y él aceptó a Cristo. Pero no todo quedó ahí, porque ya después él, como le digo, seguimos los dos andando, dándole guerra a mi papá, que ya no hallaba. A él decía que le iba a meter a un reformatorio, a mí me decía que le iba a mandar a Camuapa, donde unos familiares, y yo lo quedaba viendo y me ponía a reír, y le decía, sí me va a llevar, pero bien amarrada. Mire, me tiene que amarrar bien para poderme llevar, le decía yo. Y ahí Dios empezó a tratar conmigo, hermano. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, Dios me fue moldeando. Y todo no ha parado ahí, Dios aún sigue trabajando, porque le digo que mientras estemos nosotros en este mundo, el alfarero siempre va a estar trabajando con nosotros, amén. Porque somos imperfectos, el único perfecto es Él. El único perfecto es Él. Y aún estamos ahí en el juego, aún estamos ahí en proceso, ahí estamos todavía. Yo sé que muchos están igual que yo, por eso les digo siempre, toda la vida del cristiano, esa es la vida del cristiano, porque solo vamos a poder llegar hacia el cielo, porque es necesario que Dios arranque todo lo que no le agrada de nosotros para poder llegar a su presencia santa. Solo así, ya dejémonos de quejar, ya el Señor está aburrido de que nosotros nos estemos quejando. Dios trata con nosotros y nos moldea a través de la enfermedad, a través de la prueba, a través de la tormenta, a través de la necesidad cuando estamos en el desierto. Ahí Dios nos está moldeando. Ahí el Señor está trabajando con nosotros para que nuestra fe aumente, para que aprendamos a creer en Él, para que aprendamos a confiar en Él cada día más, para que aprendamos a depender de Él y no de los hombres. Antes eso yo no lo entendía. Y allá estaba porque me aparté un tiempo. No venía a la iglesia como por un año, un poco más de años, lo que se recuerda cuando la iglesia empezó aquí donde mi hermana Salvadora, y dejé de asistir, yo creo que por más de un año, y venía por allá, venía un mes, me perdía 2 meses y así estuve. Pero allá, pasando lo que yo quería pasar, porque no entendía y ahora entiendo. Porque eso es lo que Dios quiere, que vayamos aprendiendo, porque esa es la importancia de las cosas que nosotros pasamos en este caminar, que nosotros entendamos y aprendamos la lección que papá nos quiere dar. Porque si al final usted no aprendió, va a volver a entrar a ese proceso. Si al final la vasija no quedó como el alfarero quería, la reparaste y la vuelve a hacer. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Así que lo único que tenemos que hacer en medio de ese proceso es dejarnos moldear. Darle gracias a Él en todo momento, aunque sea difícil. Alabarle en medio de la enfermedad. No dejarlo. Porque como decía el pastor ayer, aunque lloremos, aunque batallemos y aunque hagamos lo que hagamos, si Dios está en el proceso, si Dios está moldeando, el lloro y tu lamento no lo va a hacer cambiar, porque Él quiere subirte y formarte. Porque Él lo que quiere es que tú llegues a recibir lo que Él tiene para ti. ¿Estás enfermo? Dale gloria a Dios. Alábalo, dale gracias porque a pesar de tu enfermedad estás vivo, a pesar de tu enfermedad puedes respirar, puedes levantar tus manos,
Dios no tiene culpa. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros los que retrasamos el proceso de Dios. Bendito es el nombre del Señor, porque si por Dios fuera, Él nos diera, Él está ahí preparado para darnos lo que Él quiere que nosotros tengamos. Pero somos nosotros los que muchas veces no dejamos que Él nos moldee, que Él nos transforme. Porque cuando llega el dolor, uy, por aquí me salió más rápido, por aquí me voy. Uy, porque antes no tenía Cristo, pero tenía trabajo, tenía todo, vivía mejor, comía mejor, y ahora que tengo a Cristo, tengo necesidad, pero con problemas, estoy atribulada, mejor me voy. Entonces no dejas que Dios haga y Dios trabaje en tu vida. Y así vas a estar estancada. Y así vas a estar estancado hasta que no entendamos lo que Dios quiere para con nosotros. Bendito es el nombre del Señor. El Señor quiere vasijas de honor y bendición para la gloria de su nombre. Le voy a pedir, leamos 2 de Timoteo 2, 20, 21. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Bendito es el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para uso viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bendito es el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que seamos. Vasijas de honra y de bendición para su gloria. Porque mientras estemos ahí con manchas, mientras estemos con imperfecciones, mientras esté la vasija ahí medio dobladita, medio chueca, Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada. Bendito es su nombre. Denle un aplauso al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Él es bueno y Él es grande. Amén. Así que ya dejemos, ¿verdad?, al Señor hacer su trabajo en nosotros. Amén. Que todo lo que Él dispone para nuestra vida es para nuestro propio bien. Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Acaso usted no sabe lo que es mejor para su hijo? Claro que usted sabe lo que es mejor para su hijo y usted quiere lo mejor para su hijo. Por eso usted lo corrige, por eso usted le enseña lo que es bueno, lo que es malo, lo que debe ser y lo que no debe de hacer. Y así es el Señor con nosotros. ¿Cuánto más Él? ¿Cuánto más Él quiere lo mejor para nosotros? Por eso nos enseña. Por eso nos corrige cuando estamos mal. Y ahí está el Señor y no nos deja y no nos suelta hasta que salgamos como Él quiere que nosotros estemos. Bendito es el nombre del Señor. Esta parábola del alfarero contiene varios principios importantes para la obra de Dios en la vida del creyente. Amén. Escuche esto, dice en inciso 1, la obediencia de ellos a Dios como quien moldea tanto su carácter. Ahí papá moldea carácter cuando entramos al proceso. Porque muchos de nosotros venimos con un carácter maravilloso. Que nadie puede conmigo y yo soy la única. Y que yo hago lo que yo quiero y nadie me dice más. Y ahí Dios, ahí mire, ahí en medio de ese proceso, ahí Dios
te hace saber quién es Él y quién es el único que tiene el poder, la gloria y la honra. Ahí hasta el hombre más duro cae de rodillas y derrama sus lágrimas. Ahí hasta el más fuerte reconoce que Él es Rey de reyes y Señor de los señores. La falta ferviente consagración de Dios a Dios puede frustrar su propósito original para los creyentes, claro que sí. Si nosotros somos faltos en la consagración, claro que frustra los propósitos de Dios para nuestra vida. Claro que atrasa los planes de Dios para nuestra vida. A muchos Dios nos ha hecho promesas. A muchos, a todos creo yo, a todos. Porque Dios no hace excepción de personas. A todos. Y unos ya la recibieron y otras no. Ahí está la respuesta. Muchas veces menguamos, muchas veces claudicamos y eso atrasa lo que Dios quiere para nosotros. Eso atrasa que tú recibas lo que Dios te ha prometido. No hablemos solo de bendición material, porque yo creo que eso es lo mínimo en nuestra vida, sino de lo espiritual. Porque yo creo que a veces, yo no sé a cuándo les ha pasado, que aunque no hay nada en la cocina, estás adorando a Dios, estás con gozo en tu corazón y la presencia de Dios desciende ahí donde estás y te llena. Y eso es lo mejor para nosotros. Yo no he conocido nada mejor, los placeres de este mundo, ni uno me puede dar lo que mi Cristo me ha dado hasta hoy. Y usted me puede decir que le ha dado, hermana. Si usted mira en los ojos carnales que le ha dado. Pero yo no hablo, por eso le digo de lo material, yo le hablo de lo espiritual. Porque Dios ha ido limpiando mi vida poco a poco y aún sigue limpiando, aún sigue sacando, aún sigue Él quitando lo que está estorbando, aún sigue tratando con mi vida. Y vamos en prueba y en lucha, pero con el gozo del Señor por delante. Mire, cuando yo vine a Nicaragua fue un proceso duro para mí. Porque después de haber estado en Estados Unidos y tener lo mejor en lo material hablando, mi esposo trabajando, yo en casa cuidando a los niños y nada nos hacía falta. Él se va una semana que es su trabajo, cuando mínimo $500, $700 a la semana. Porque él era jefe, traía un grupo. Trabajando, tenía 4 vehículos y Dios de ahí nos sacó. Dios nos sacó de lo cómodo para incomodarnos. Pero ¿sabe qué? Nada de lo que quedó por allá, porque todo se perdió. Porque Jehová da y Jehová quita, sea el nombre de Jehová glorificado. Todo se perdió ya. Usted me puede decir, hermano, ¿qué dicen los carros? Se los robó el gobierno, ahí quedó todo perdido. Todo se perdió. Nada me traje. ¿Sabe qué, hermano? Dios, para quebrantar el orgullo, ¿sabe qué hizo el Señor conmigo? Es que yo vi que peor cuando yo me fui. Porque cuando yo me fui, era una maletita de ropa. Llevaba cambios de ropa y ahí iba cambiándome. Y cuando yo me vine por avión, me fui por tierra, vine por avión, por lo menos el Señor ahí hizo la obra, ¿sí? De no venirme a pie, como decía el pastor ayer, que muchos después vienen, ay, por lo menos ayer el Señor me mandó en avión, tuvo misericordia de mí. Pero ¿sabe cómo vine yo? Con una camisa parecida a esta camiseta y más floja todavía.
todavía. Así más grandecita, porque cuando me llegaron a sacar yo estaba en mi casa. Y andaba una camisa así roja y casualmente era de la iglesia. La iglesia se llama Monte Sinaí, aquella decía Monte Sinaí. Y traía el lema de la iglesia por aquí. Con una falda que hasta la vez ahí existe, por ahí la trae con una floreadita. Tantos años y ahí anda todavía. Y de chinela, hermano. De chinelitas y todavía me quedaban grandes porque eran de mi esposo, no eran míos, bendito es el nombre del Señor. Y yo me acuerdo que cuando yo llamé a mi hermano, porque para la gloria de Dios me puse en clase ahí con los varones de migración y me dieron su teléfono para que yo llamara a mis familiares allá y yo pudiera avisar que yo venía para Nicaragua. Yo no quería ver a nadie. Yo no quería que nadie me mirara como yo venía. Y yo me sentía horrible y decía, ¡qué vergüenza! Y yo me acuerdo que yo le dije a mi hermano, llama a mi papá y decirle que me llegue a traer, pero solo él, ¿oíste? Solo él, que no llegue nadie. Porque no tenía planes ni de quedarme aquí en Managua. Mis planes míos eran, venía golpeada por todo lo que había ocurrido, había sido desprendida de mis hijos, tuve casi 9 meses detenida ahí en migración. Yo jamás en mi vida había sabido lo que era estar presa en una cárcel y mucho menos sin haber hecho nada, hermano. Y sin embargo tuve 9 meses casi ahí y yo jamás me había retirado de mis hijos ni un día. Estaban chiquitos, el más grande tenía 4 años, el más chiquito iba a cumplir 2 años. Y esos golpes para mí fueron tremendos, eso fue duro y yo venía con mi corazón destrozado y yo no quería ver a nadie, ni mucho menos que me vieran en la condición que yo venía. Y mis planes eran que yo iba para Niquinomo, donde el tío de mi esposo. Entonces yo le dije a mi hermano, decirle a mi papá que me llegue a traer, y mis planes eran que después me iban a venir a traer a mí y yo iba para allá. Yo no quería ver a nadie. Para sorpresa mía, cuando yo salgo ahí, me estaba esperando mi papá, mi madrastra, mi abuela, mi hermana, mi cuñada, mis sobrinas, y yo, Dios santo. Yo que no quería que nadie me viera. Y estaban todos ahí porque ellos no les importaba. Ese es el amor de la familia, hermano. A ellos no les importaba la condición que yo venía. A ellos no les importaba si yo traía maleta llena de cosas para darle a ellos. Tenían casi 8 años de no verme. Lo único que deseaban y anhelaban era verme. Y yo eso no lo entendía. Yo lo único que sabía era que quería meter mi cabeza donde que la tierra se hiciera un hoyo y me tragara. Y nadie me viera. Y yo recuerdo que cuando yo salí, yo agarré a mi abuelita, que cuando yo me fui, esa fue una promesa que yo le hice a mi Señor, que yo le dije, yo me voy, pero yo quiero que tú me la guardes, porque ella estaba delicada de salud. Yo le dije al Señor, yo quiero, imagínense, yo ahí poniéndole condiciones al Señor, yo quiero que tú me la guardes, yo me voy a ir, sí, pero tú me la vas a guardar. Tú no te la vas a llevar hasta que mis ojos no la vean. Y yo me acuerdo que yo la agarré, la abracé, lloré. Y mi papá me decía, ¿por qué lloras si yo todavía no me he muerto? Me decía. Por lo que quedó allá, ay, déjalo, me decía. Llorar cuando yo me muera, me decía. Y yo ahí atacada con mi abuela. Esa fue en cierto modo yo muy contenta por mi familia, pero el enemigo sabía por dónde tocar conmigo. Sabía que ahí iba a tocar y que ahí iba a dar el punto con mi familia para retenerme a mí, para que yo no hiciera lo que yo quería hacer, porque mis planes no eran quedarme en Managua, mis planes eran irme para Niquinomo. El enemigo ahí, por medio de ahí de ellos, me retuvo aquí, yo ya no me fui. Peor, hermano, si yo venía sin ropa, yo me acuerdo que mi hermana me prestó unos chores y unas camisetas, el chor no me cerraba y yo con una camiseta, y al día siguiente tenía la casa de mi hermano llena de visitas y demás familiares, y yo no hallaba qué hacer.
a mí me detuvo, porque yo me puse a pensar y decía yo, bueno, tienen años de no verme. Tu deseo de ellos de verme, de saber cómo yo vengo y venir y irme, decía yo, y a hacer esto como que ya ahí yo empecé ya. Y al final no me fui. Luego mi mamá, la que les conté al principio, que no me crié con ella, ahí me ganó ese sentido. Y yo decía, bueno, nunca viví con ella, porque yo me recuerdo que cuando yo no aguantaba a mi papá, le decía, me quiero ir donde mi mamá, y mi papá nunca me dejó. Y decidí irme con ella. Y Dios empezó a tratar ahí conmigo, porque cuando yo vine, cuando yo antes de salir de prisión, yo le decía al Señor, yo no quiero que lo que yo estoy pasando, Padre, ayúdame, enferme mi corazón. Yo no quiero que lo que yo estoy viendo, porque cuando uno está ahí, hermano, uno se fija en el detalle más mínimo y más chiquito. Cuando tú estás ahí, tú te fijas en todo. El fulano no me vino a ver, el fulano todo te fijas. Y yo acuerdo que el enemigo empezó a trabajar en mi mente y en mi corazón en ese lugar. Yo le decía al Señor, no permites que no me enferme. Yo no quiero que mi corazón se enferme, Padre. No permitas que mi corazón quede con dolor, que mi corazón agarre rencor, Señor. Yo no quiero. ¿Y qué sucedió cuando yo vine? Eso sucedió. Cuando yo vine empecé, miren, a ver tantas cosas, y empezó el enemigo a meter en mi corazón tantas cosas, y empezó mi corazón a llenarse de rencor, de soberbia, y yo no quería saber ya nada de nadie, ni de mi esposo. Yo le decía a mi mamá, a mi abuela me aconsejaba mucho, yo a esa señora yo no la podía engañar. Si yo andaba con un problema y yo me sentaba a la orilla de ella y me decía, ¿qué tenés? Nada. ¿Cómo no guardas algo que tenés? A esa viejita no se les engaña, ellos no conocen. Y yo le decía a ella, yo no quiero saber nada de él, porque para mí todo el mundo tenía la culpa. Todo el mundo. Así me trabajó Satanás, y para mí él tenía la culpa, para mí el otro tenía la culpa, para mí todo el mundo tenía la culpa. Y yo dije, yo no quiero saber nada de él, que venga, yo no quiero saber nada de él, no me interesa. Y yo me acuerdo que cuando él llamaron que él venía, yo no quería ir a traerlo al aeropuerto. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, allá está su hermana, más que había discutido con su hermana un día antes. Yo le dije, allá está su hermana, allá están sus tías, que lo vayan a traer, yo no quiero verlo. Y mi mamá ahí hablándome, mira hija, no seas así, pero no dejes que el rencor enferme tu corazón, tenés que aprender a perdonar. Y empezó ahí ella hablando, hasta que me convenció ir al aeropuerto. Pero yo fui de mala gana, yo no sé si doña Luis y la hermana Sonia se recuerdan cómo yo llegué. Yo creo que ni la saludé doña Luis, ni la saludé. Yo creo que ni la volví a ver, porque ni me les arrimé. Yo con mi hermana así y ella por allá. Ella por un lado y yo por otro con mi hermana esperando que él llegara. Así tenía mi corazón. Y cuando él vino, yo me acuerdo que él venía, por decirlo así, inocente. Él no sabía lo que yo estaba, cómo yo estaba, en la condición que mi corazón se encontraba. Él no sabía. Y yo me acuerdo que él me abrazó, que él lloró, y yo lo abracé, pero de mala gana, porque no quería ni verlo. Después vino mi suegro y peor fue la cosa. Yo no podía oír el nombre de mi suegro porque ay Dios. Y no quería verlo, y él me dijo, ahorita mi papá te llama, yo no quiero verlo, anda vos sos su hijo. Y mi suegro alquiló un vehículo. Y me recuerdo que anduvo ahí con la familia, él siempre que viene saca a la familia, andate vos, yo no, y yo me quedaba en la casa. Mi suegro se fue y yo no lo vi. Después mi suegro me recuerdo que me trajo a los niños, tampoco, yo no quería nada, y empecé a ser necia. Mire, yo me acuerdo que mi esposo vino con todas las intenciones
de servir a Dios, de buscar de Dios. Yo me acuerdo que él compró unos instrumentos, él compró una silla y empezó a hacer cultos en la casa de su mamá. Pero como yo tenía mi corazón podrido, yo no quería saber nada. Y yo me recuerdo que él me decía, mira, acompáñame al culto, no tengo quien presida. No quiero. Y decía, anda, decirle a tu tía Reina, puede cantar, que cante ella. Y ahí empecé, y ahí no quería nada, y él se iba solo a los cultos, él hacía los cultos ahí, su tía ahí lo estuvieron apoyando, una cantaba, y ahí yo en la casa no quería saber nada. Yo no podía pisar una iglesia, estaba en pleito con Dios. Esa sería la palabra. Estaba en pleito con Dios, que por qué todo eso me había acontecido. Me recuerdo que cuando yo iba a la iglesia, a mí se me empezaba a remover todo. Y yo sentía que yo lloraba, no de sentir la presencia de Dios, sino de dolor de lo que yo tenía dentro. Entonces yo mejor huía. Cuando me llevaban al culto, no, yo huía mejor. ¿Pero qué era? Que Dios quería sanar mi corazón, quería sacar todo eso de mí y yo no dejaba. Yo no dejaba que Dios hiciera eso en mi vida. ¿Sabes lo que pasó, mi hermano? Como fui necia y no edifiqué mi casa cuando debí, a los meses el varón se vino abajo y le falló al Señor. Y hasta entonces vino el ay. Hasta entonces yo empecé a decirle al Señor, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y entré en el proceso de Dios más duro todavía para mi vida. Y hasta entonces empecé, yo me acuerdo que yo me decía en la iglesia cuando empezaron a hacer culto, me acuerdo que doña Sonia me invitó, doña Ruth me decía, y fue tremendo cuando yo vine, porque fue el día que Dios liberó mi vida y sanó mi corazón y sacó todo lo que había dentro de mí. Pero yo ya había derribado mi casa por necia. Ya el varón se había venido abajo, ya no quería saber nada. Dejó de hacer culto, empezó a tomar. Y ahí estaba Dios moldeándome. Y hasta el día de hoy estoy aún en ese proceso. Pero yo sé que voy a ver la gloria de Dios. Porque vine con un corazón contrito y humillado ante la presencia del Señor. Y le dije, Padre, yo sé que te fallé. Perdóname, Señor. Perdóname, y empecé de nuevo. Usted puede decir que era tarde, no, que eso yo he aprendido hasta el día de hoy. Y no soy como soy antes. Dios me ha moldeado, pero aún falta todavía más. Y aún el varón está en otro proceso que ya muchos conocen y ya muchos saben. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible que ahora esto pase? Y el Señor me ha enseñado estos días, calla. Estás en proceso, calla. Solo sigue adelante. Porque a Dios, bendito Dios, aleluya, no se le entiende, a Dios se le obedece. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Solamente tenemos que ser obedientes. Por eso le digo a cada una de mis hermanas que están aquí y su esposa están ahí, apóyenlo, sigan adelante. No sea necia, sea prudente. Sea prudente. Deje en las manos de Dios, que Él es el que obra. Muchas veces nosotros queremos cambiar a las personas. Queremos hacer que es cuando nosotros digamos, y no es así. Es el tiempo de Dios. ¿Cuánto tardó para que el Señor obrara en tu vida? ¿Cuánto tiempo? Y casi queremos que no obren a otras personas. Es el tiempo de Dios. Y hasta que yo este proceso, porque Dios va a volver a levantarlo. Él está en un proceso de Dios, porque Dios va a volver a hacer la obra en él, porque hay promesas
de Dios mío, creo que mi Dios la va a cumplir. Y en ese proceso hay yo también, porque he aprendido a valorar muchas cosas que antes yo no valoraba. He aprendido a ver muchas cosas que antes yo no veía y las daba por menos. Ahora he aprendido a valorarlo. Por eso, hermano, les digo, sigamos hacia adelante. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque nada es difícil para Él. Nada. Solamente estás ahí, alábale, empieza a caminar por fe. Empieza a creerle a Dios, ¿sabe? Ahora mi esposa en el proceso que están, muchos me han dicho, ¿qué haces ahí? Mi papá me pidió, déjalo, no tienes por qué estar aguantando, yo me hago cargo de ti, tú no tienes necesidad. Y muchas personas dicen, ¿cómo estás ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes por qué lo dicen? Porque están viendo con sus ojos carnales. Pero yo estoy creyendo en lo espiritual, que mi Dios va a hacer algo. Por eso estoy ahí. Por eso estoy ahí. Porque lo que Dios me ha prometido, yo sé que mi Dios me lo va a cumplir. Y el día que vengo, entonces yo saldré de donde yo estoy. Pero yo sigo hasta el día de hoy porque yo estoy creyendo que Dios va a hacer algo en mi vida, en su vida y en nuestro matrimonio. Yo lo estoy creyendo. Bendito es el nombre del Señor. Den un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y póngase de pie. El Señor es grande y maravilloso. Aprendamos a adorarlo. Mira, hermanos, si estás en fe.